Vamos a grabar y vamos a compartir pantalla. Perfecto. Bien. Estamos dentro del tiempo. Perfecto. A ver, 5 minutos si puedo volver a conectar esto. A ver, veamos. No, todavía no se oye. Pero ustedes sí me escuchan, ¿verdad? ¿Me puede alguien hablar? Sí, se la escucha. Sí, se la escucha. Es aquí que Sí, no. se la escucha. No sé por qué no se conecta los audífonos. Bueno, ya después me tocará revisarlos. Bueno, vamos a empezar entonces. El día de hoy, bueno, vamos a hablar sobre el procedimiento de determinación de la obligación tributaria, ¿ya? Ustedes recordarán que un poco ya habíamos hablado sobre este tema. Y bueno, y habíamos dicho que la determinación tributaria, ¿verdad?, es el acto o conjunto de actos provenientes de los sujetos activos emanados de la administración tributaria, o emanados de la administración tributaria, ¿verdad? Porque decíamos que podía hacerse la determinación por el sujeto activo, por el sujeto pasivo, o por el sujeto activo de manera presunta, ¿verdad? Eso habíamos explicado. Muy bien. Entonces, pues, el concepto así lo dice, ¿no? Dice, encaminada a declarar o establecer la existencia del hecho generador, ¿sí?, la base imponible y la cuantía del tributo, ¿ya? Entonces, fíjense ustedes que ya aquí vamos agregando otros elementos, ¿no? No solamente decimos que esta determinación por quién debe de estar motivada o por quién debe de realizarse, ¿verdad? Entonces, en este concepto de determinación de la obligación tributaria que tenemos aquí en este primer recuadro, sí nos dice que está encaminada a la existencia del hecho generador. Habíamos dicho que el hecho generador era esa actividad económica que iba a ponerse pues como una tipología en la que me enmarco y me obligo o nace la obligación tributaria, ¿verdad? Y por ende también su exigibilidad, a excepción de aquellas que están exentas o, digamos, excluidas de pago por alguna razón que ya vimos, ¿no? De carácter económico, social, ¿sí? Debidamente, pues, motivado por la misma normativa. Muy bien, pero además habla y nos dice, además de este hecho generador, ¿verdad? Que el hecho generador es la causa del tributo, ¿sí? Fíjense ustedes, hecho generador igual a causa del tributo, ¿verdad? Pero nos habla de una base imponible, ¿sí? Que lo que significa es sobre qué voy a pagar, ¿sí? ¿Cuál va a ser, digamos, esa base que me permita a mí hacer el cálculo de pago, ¿ya? Que será el siguiente, ¿no? La cuantía del tributo, que es, bueno, ahora sí, cuánto debo pagar y cuánto me sale en el resultado de esa base imponible. Entonces, por ejemplo, en el impuesto a la renta, ¿sí?, tenemos bases imponibles. Por ejemplo, quienes tengan ingresos
hasta $7.000, de $0 hasta $7.000, su tarifa es cero, ¿sí? Es decir, no hay una base imponible, ¿ya? Es de 0 a 7.000. Estas personas pagan 0%, es decir, no va a haber cuantía, ¿ya? Sin embargo, de los que están en el segundo rango, ¿verdad? De 7.000 a, me invento, a 100.000 o a 200.000, van a pagar el 5%, ¿ya? Y así, el 5, el 10, el 15, 20, hasta 25%. Entonces, a eso se refiere cuando hablamos sobre la determinación de la obligación tributaria. Entonces, es este procedimiento el que la administración tributaria, pues, va a implementar para que pueda hacerse las declaraciones que permitan determinar la existencia del hecho generador y, obviamente, su componente de cuánto debo pagar y sobre qué debo pagar, ¿ya? Entonces, si yo soy una empresa, por ejemplo, que ahorita, ¿no? Que, fíjense ustedes, yo el otro día les hablaba sobre el, el adelanto al impuesto a la renta, ¿no? Que podíamos hacer, digamos, de manera anticipada, ¿no? El anticipo del impuesto a la renta. Ya ayer se aprobó un anticipo del impuesto a la renta y hoy día justamente veía las noticias y hablaba sobre el tema de que se había puesto el anticipo del impuesto a la renta y que esperaban recaudar 280.000 millones de dólares, ¿no? Con esa recaudación. Fíjense ustedes, en tiempos de crisis y el economista que estaba, digamos, en la entrevista decía que era bastante alto ese monto y que consideraba que no iba a ser esa recaudación, ¿no? Pero sin embargo, el gobierno nacional ha proyectado 280.000 millones de dólares de recaudación por impuestos anticipados, ¿no? Entonces, esa es la noticia nueva y eso es lo interesante de esta materia, ¿no? De derecho tributario, porque realmente es a diario lo que vemos, ¿no? Y precisamente porque como manejamos política económica, pues, fíjense ustedes, se presta muy bien el escenario y en todos los cursos me ha pasado lo mismo. Estoy en algún tema y me sale alguna noticia, imagínense. Entonces yo las aprovecho, ¿no? Para que ustedes también puedan leer la prensa, saber cuál es la discusión, ¿no? En el tiempo, en la realidad, porque la norma es real, ¿sí? No es que usted aquí, yo le cuento qué es lo que la norma dice y algún día usted lo aprenderá. No, estamos en vivo, ¿eh? En vivo y en directo. Entonces, muy bien. Eh, estos son, digamos, la definición, yo siempre les digo, ¿no? Una definición que tenga pues todas estas características y que estos son, digamos, los complementos. Yo por lo general esta diapositiva la trabajo con más de un doctrinario, revisando muchos textos y obviamente usando la norma, ¿no? Entonces, efectivamente, este es, digamos, el concepto más amplio que tenemos sobre lo que significa o lo que abarca, digamos, la determinación tributaria. Muy bien, entonces si ya sabemos que tenemos que comprobar que existe este hecho generador, es decir, actividad económica que está grabada con un impuesto, me tipifico, ¿verdad? Ahí se cumple la tipicidad y yo ya sé que debo de pagar. Muy bien, ¿qué tengo que esperar? Tengo que ver cuál es la base impositiva, es decir, desde cuánto empieza pues a grabarse, ¿no? Porque habíamos hablado al principio de capacidad contributiva. Y entonces les decía, ¿no? Entonces, por ejemplo, si hay un trabajador que gana el salario básico, muy probablemente no llega a los 7.000 y pico en el año, y obviamente su tarifa será cero, ¿no? Entonces, por ejemplo, él nace la obligación tributaria, pero no su exigibilidad, porque en la base imponible él está excluido, está fuera, porque su capacidad económica, su capacidad contributiva está, digamos, fuera de la base imponible, ¿ya? Y obviamente, ¿cuánto va a pagar? Cero, ¿ya? Pero está obligado ¿a qué? A los otros deberes formales, ¿verdad? A presentar la declaración, así sea, en cero, ¿ya? Esa obligación que es, digamos,
es otra de las obligaciones pequeñas que están adheridas a esta gran obligación tributaria, ¿verdad? Pero debe ser cumplida. Entonces, no es que el día de mañana, porque yo no tengo nada que pagar, no la presento, ¿ya? Muy bien. Habíamos dicho que existían, pues, formas de determinar la obligación tributaria. Y entonces habíamos hablado del sujeto activo, ¿verdad? Es decir, de la administración tributaria. Muy bien. En todas las cosas dicen que se ejerza su potestad determinadora, sí, pues, digamos, la administración tributaria tiene unas potestades. Dentro de las potestades de esta administración tributaria se encuentra la potestad determinadora, ¿ya? Entonces ahí es donde yo les decía y les explicaba que la administración, dependiendo de los tipos de tributos, dirá, yo me reservo a determinar las obligaciones. Yo se las liquido. El impuesto predial, por ejemplo, ¿ya? Entonces, lo liquida la administración tributaria, ¿ya? Porque es parte de su potestad, ¿ya? Pero también puede ser que se la puede hacer de manera presuntiva. Esta determinación, digamos, que hace la administración es la directa, ¿no? Por eso aquí dice, ¿cuáles son las formas, no? De que puede hacerlas, pues las formas son en forma directa o presuntiva. Ya les había explicado un poco la presuntiva, ¿no? Y les había dicho que presume la administración tributaria unos ingresos, ¿sí? Y entonces va a liquidar y va a sacar esa base imponible y la cuantía del tributo a pagarse, ¿ya? Entonces, a eso se refiere con la presuntiva, porque el contribuyente muy probablemente no haya hecho ningún tipo de declaración y está en la obligación de cumplirla. Sin embargo, para ese escenario, digamos así, el legislador sabiamente le dijo, bueno, dentro de esta potestad determinadora, le vamos a dar la facultad para que usted pueda, la atribución para que usted pueda, de manera presuntiva, ¿sí? Y hay unas tablas, ¿no? Hay unas tablas de presunción según las actividades económicas, más o menos cuánto tienen que pagar. Eso es, ya digamos, una parte operativa por parte del Servicio de Rentas Internas en relación a esto, ¿no? A esta forma de cálculo. Bien. Habíamos hablado de que podía existir un recargo del 20% sobre la obligación principal, ¿sí? Es una especie de sanción o multa por haber declarado mal el contribuyente, ¿sí? Es decir, que dentro de esta potestad determinadora del sujeto activo, podría llegar a liquidarse, además de el tributo que se debe, ¿verdad? Se va a poder imponer un recargo de un 20% sobre el valor principal, ¿sí? Sobre la obligación tributaria, como una especie de sanción, digamos, ese es el efecto que tiene, ¿no? Por haber declarado de manera equivocada. Recuerdan ustedes que yo les dije, bueno, el sujeto pasivo puede en algún momento equivocarse y puede hacer una sustitutiva, ¿verdad? Puede rectificar la declaración tributaria. Sin embargo, existe esta figura de el recargo, ¿sí? Que, digamos, va a resarcir esa declaración equivocada o mal proporcionada por parte del sujeto pasivo. Y está dentro de la potestad determinadora de la administración tributaria. Esta facultad determinadora, dice, es el acto o conjunto de actos regulados, ¿verdad?, dentro del Código Tributario, dentro de nuestra Ley Orgánica de Régimen Tributario, dentro del COPSI, que es el Código Orgánico de la Producción, ¿sí?, y Comercio, donde están también los tributos aduaneros, ¿no? Y también hay otros, digamos, elementos tributarios, ¿no? Ahí. Y el COTAT, que le pertenece a los gobiernos autónomos descentralizados, que también tiene la calidad de administraciones tributarias.
realizadas por la administración activa, tendientes a establecer la existencia del hecho generador, los sujetos obligados y la base imponible y la cuantía del tributo. Entonces, esta facultad determinadora también tiene como elementos, digamos, que están regulados, ¿verdad?, las actuaciones o los hechos generadores dentro de estas normativas, es decir, dentro de la ley, ¿verdad?, por el principio de reserva de ley. Siempre recuérdenlo, por favor. Tributario, nos basamos en el principio de reserva de ley. Es decir, la ley es la que determina todos los procedimientos y todos los caminos que se necesitan para poder aplicar toda la materia tributaria. Entonces, decimos que la administración hará todo lo que sea necesario para determinar la existencia del hecho generador, ¿sí?, quiénes son los sujetos obligados y finalmente las bases imponibles, ¿sí?, porque ellos a través de la facultad reglamentaria hacen este tema de ajustar las bases imponibles, ¿no? Entonces, por ejemplo, cada año sale, ¿sí?, la resolución del Servicio de Rentas Internas, en donde establece cuáles son las bases imponibles, ¿no? Se va ajustando, ¿no?, cada año, ¿no? Va subiendo un poco o va bajando, dependiendo, ¿sí?, de algunos factores más económicos, ¿no? Se sabrá sobre cuánto es la base imponible para el cálculo de los tributos. El ejercicio de la facultad determinadora, dice, son las declaraciones, ¿no? Verificar que la declaración se realice, complementar alguna declaración, ¿sí?, que necesite, digamos, ser complementada, enmendar, ¿sí?, también se puede enmendar, porque les decía, se puede cometer algún error, y entonces la norma muy acertadamente permite que se hagan las rectificaciones o que puedan enmendarse algunas situaciones, obviamente en el marco de ¿qué? De la buena fe, ¿no?, bajo el principio de buena fe, y permite también que junto con la administración tributaria puedan armar estos procedimientos, ¿verdad?, para que pueda enmendarse si es que existe algún tipo de error de buena fe, ¿no? La composición del tributo, que es la existencia de los hechos imponibles, ¿verdad?, o de la base imponible, y también pueden darse, pues, adopción de algún tipo de medida legal, ¿no?, que pueda darse a través de esta facultad determinadora, ¿no? Pero bueno, eso lo vamos a ver en las medidas legales, lo vamos a ver ya en otros procedimientos, que es donde realmente, digamos, se instrumenta cómo se resuelve esas medidas legales. Si hablamos de determinación directa, ¿verdad?, estamos hablando de que el sujeto pasivo, a través de su contabilidad, registros, documentos, información, datos, ¿sí?, bases de datos que puedan tener la misma administración tributaria, ¿sí?, datos que arrojen sistemas informáticos con cruces de información, y cualquier otro mecanismo o cualquier otra herramienta que permita, digamos, la obtención de datos que puedan determinar que están grabados con algún tipo de impuesto, tributo, tasa, contribución, ¿verdad? Y que inclusive los que están en poder de terceros, ¿verdad? Porque eso también lo vimos cuando vimos los deberes y las obligaciones de los contribuyentes. Dijimos que también los terceros, que son los que nos otorgan también información para esta determinación tributaria, pues también pueden tener en su poder información importante, relevante, que permita hacer ese cruce de información para poder liquidar o determinar estos impuestos, ¿no?, estos tributos. En el caso de la determinación presuntiva, ¿sí?, cuando no sea posible la determinación directa, ¿sí?, cuando exista falta de declaraciones del sujeto pasivo,
cuando no haya documentos que sean pues claros, aceptables, que tengan dudas, ¿sí? Que respalden pues las actividades económicas que cada contribuyente practica, pues se podrá hacer esta determinación presuntiva, ¿sí? Tendrá que estar fundamentada, ¿verdad? Y la fundamentación debe de estar compuesta por unos hechos, por unos indicios, por circunstancias, ¿sí? O cualquier otro elemento cierto que permita, digamos, determinar que ese contribuyente no ha podido, digamos, hacer su declaración o no ha querido hacer su declaración, no la ha presentado, porque, digamos, la administración tributaria se ha dado cuenta de que hace falta esa documentación y que sí tiene responsabilidad, o sea, me refiero a que sí está sujeto a la obligación, al pago de la obligación, es decir, a la exigibilidad. Y entonces, la administración tributaria le dice, no, yo creo que usted sí es, usted piensa que no es, pero venga para acá porque vamos a hacer una determinación presuntiva en base a la determinación, al procedimiento de determinación que el Código Orgánico Tributario le permite a la administración tributaria y le dice, venga que le vamos a liquidar los impuestos. ¿Ven? Y entonces, así es como, digamos, se maneja esta facultad determinadora o la determinación, digamos, de la obligación tributaria. Luego, tenemos que esta facultad determinadora no es eterna, ¿sí? Como siempre digo, las obligaciones no son eternas, cumplen unos plazos, cumplen unos tiempos, precisamente porque sabemos que la misma administración tributaria, digamos, tiene una base de datos grandes de contribuyentes a nivel nacional, o a nivel cantonal, y si es un cantón grande, por ejemplo, como Guayaquil, también puede existir, digamos, estos problemas, ¿no? Y entonces le dice el Código Tributario sabiamente, bueno, usted administración tributaria, va a poder ejercer su facultad determinadora, ¿sí? Hasta un determinado tiempo. Si cumplido ese tiempo no se lo ha hecho, pues entonces opera la figura de la caducidad. ¿Okay? Es la caducidad de la facultad determinadora. Entonces, ¿qué características o qué elementos podemos invocar dentro de esta figura de la caducidad de la facultad determinadora? Pues que no requiere un pronunciamiento previo. Sí, es decir, no necesita que lo declare un juez, no necesita que simplemente haber operado esa caducidad, se sabe que está fuera. ¿Cuánto es el tiempo o el periodo que debe cumplirse para que aplique esta caducidad? Pues bueno, nos da algunos casos el mismo Código Orgánico Tributario. Nos dice que operará en 3 años desde la fecha de la declaración. Fíjense ustedes, tengo declaración. Cuando tengo una declaración tributaria. Muy bien, voy a contar siempre a partir del día siguiente, comienza a decurrir esos 3 años. Esos 3 años de que le exija de presentar esa declaración al sujeto pasivo. Muy bien. Luego serán 6 años si desde la fecha en que vencido el plazo para presentar la declaración, es decir, aquí no hay declaración, sea esta en todo o en parte. ¿Ya? Puede haber una declaración parcial, dice, pero no total. ¿Ya? Puede ser que no haya declaración. Si ven, la administración goza de más tiempo y es el doble, que fíjense ustedes que el primer caso que hay declaración son 3 años. Y el segundo caso dice, no, yo te doy 3 años más, o sea, fíjense ustedes. Entonces, el contribuyente no puede estar tranquilo, ¿no? Porque definitivamente si ha incurrido en estos hechos, en una declaración parcial o en una declaración que no ha sido presentada, pues tendrá que esperar 6 años para que
caduque esa facultad, ¿no? de determinadora. En casos de ocultamientos de rubros o un tipo de renta, dice empresas inexistentes o fantasmas, ¿no? También puede, mejor dicho, no es que puede, la norma establece que en esos casos, sí, porque hubo una reforma al código, que afectó justamente eso y habló sobre las empresas fantasmas y dijo, para las empresas fantasmas, 6 años, ¿sí? En el caso de ocultamientos de rubros o en el caso de rentas de empresas inexistentes, ¿sí? Que son las empresas fantasmas. Esos 2 casos los incorporaron y dijeron, la caducidad va a aplicar en el tiempo más largo. Y finalmente tendré 1 año desde la fecha de la notificación. Recuerdan ustedes que ayer hablamos sobre la notificación y dijimos que la notificación es un acto importante dentro de la materia tributaria, ¿sí? Que nos permitía marcar ciertos plazos, ¿no? Aquí está. Entonces me dice, bueno, si me han notificado, ¿verdad?, sobre la verificación de algún acto, sobre alguna inspección o sobre alguna revisión que hayan hecho, alguna auditoría que haya hecho el Servicio de Rentas Internas, pues a partir de la notificación, por parte de el sujeto activo, entonces tendrá 1 año para que caduque esa facultad determinadora. Entonces, fíjense ustedes, ese es, digamos, el tema de la caducidad. Luego tenemos un procedimiento de determinación directa, ¿verdad?, que habíamos hablado. Entonces, con esta determinación directa, es decir, le toca la puerta el Servicio de Rentas Internas y le dice, bueno, vamos a hacer una determinación directa, un procedimiento de determinación directa. Lo primero que voy a tener es una notificación. Luego una orden de determinación, ¿sí? Es decir, ¿qué es lo que vamos a revisar? ¿Ya? ¿Qué es lo que vamos a revisar? El requerimiento de información, requerimiento de información y diligencias de inspección. Recuerda que habíamos hablado sobre la inspección que se podía realizar. Habíamos dicho que había que suscribir un acta borrador de determinación y finalmente, uy, me pasé, un acta de determinación borrador, ¿verdad?, en donde existe la posibilidad de eliminar, dice, ¿no?, alguna actuación. ¿Por qué? Porque puedo descargarla. No es que no me ponga esto, elimínalo, no. Ya, no, esa no es la figura ni la intención. Es la posibilidad de poder descargar o de poder eliminar algún hecho que, digamos, se haya podido esclarecer. Por eso era importante saber, ustedes recordarán el tema de el principio del derecho a la defensa, ¿no? Derecho a la defensa para que pueda darse los descargos. Y también habíamos hablado sobre que se nos dé o se nos facilite un tiempo prudencial en donde podamos precisamente poder hacer los descargos necesarios para que en esta fase de esta acta de determinación pueda existir la posibilidad de eliminar cualquier criterio que, digamos, ya no es discutible y que, digamos, no va a tener un efecto ahí, porque ha sido subsanado, ha sido, digamos, aclarado entre las partes y que, digamos, pueda llegar a determinarse. Luego vendrá una acta definitiva, ya cuando se ha revisado esta borrador, y viene el acta definitiva, y entonces ya podemos, pues, decir que las partes se han puesto de acuerdo, digámoslo así, o si no se la acepta, pues puede recurrirla o impugnarla en la vía administrativa o en la vía judicial, y finalmente, digamos, se debe emitir un acto definitivo, un acto de cierre, un acto en el que, bueno, podrá tener a los derechos a la defensa que procedan, como les decía,
recurrir a un recurso, recurrir a una impugnación, a un reclamo, después un recurso de revisión, ¿sí? Que puede ser, para que, digamos, llegue a las instancias de control de legalidad que les decía, ¿verdad? Es decir, hemos cumplido realmente con todos los procedimientos, se ha hecho conforme a las normas, realmente el resultado es un resultado justo, claro, objetivo, perfecto. Muy bien, entonces, eso en cuanto a ese procedimiento de determinación directa. El procedimiento de determinación presuntiva asimismo debe tener una notificación, es decir, un acto en el que le diga, oiga, vengo a revisarlo, sí, vengo a revisarle sus cuentas, porque hemos visto que usted no ha realizado las declaraciones, qué es lo que está pasando, y bueno, la administración puede ir a hacerlo, ¿no? En su potestad de control o de determinación, porque ahí, digamos, viene inmersa también esta potestad de control, ¿no? Bien. Los casos que podemos ver, los vamos a ver en la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, ¿sí? Y son cuando el sujeto pasivo no entrega la declaración y no maneja contabilidad, o sea, es decir, teniendo la obligación, ¿no? Ustedes ya saben que hay quienes están obligados a llevar contabilidad y hay quienes no están obligados a llevar contabilidad. Pero si está en este caso, pues, digamos, puede llegar a ser un sujeto de procedimiento de determinación presuntiva, si es que no se da cuenta, pues, el Servicio de Rentas Internas, que ese sujeto pasivo no ha entregado declaraciones o no ha manejado la contabilidad como debe ser. Si existen diferencias en las mercancías, fíjense ustedes, ¿no? Estamos hablando de otro tipo de instrumentos, ¿no? Yo les decía, que el caso más difícil debe ser una ferretería, ¿no? Y fíjense ustedes, las mercancías es importante saber cuánto ha ingresado, cómo ha ingresado en el país, importaciones, exportaciones, producción nacional, cómo se ha hecho, cómo se ha registrado, cuánta cantidad hay, cuánto se declara, ¿verdad?, sobre esa cantidad. Porque es muy fácil decir que póngale pérdida, ¿sí? Y castigar, digamos, de alguna manera los tributos. Eso no se puede hacer, hay que hacerlo con información debidamente documentada, instrumentada y obviamente con los procedimientos que las normas pues establezcan para eso, ¿no? Y eso lo establecen donde las NIF, ¿sí? Las reglas de contabilidad internacional, de las normas internacionales financieras, que están contenidas las contables, ¿no? En lo financiero, en el concepto más amplio, ¿no? Muy bien. Diferencias de mercancías, sí, o quejas que puedan, digamos, también motivar, digamos, una revisión, ¿no? Puede ser que alguien haya presentado, digamos, algún tipo de queja. No me dieron factura, ya compré estos bienes, no me dieron factura, por eso es importante, ¿sí? Ustedes deben de haberlo vivido en la práctica, va, usted le dice, ¿quiere factura o no quiere factura? No, no me da factura. Eso no se debe preguntar, eso se tiene que entregar, ¿sí? Porque precisamente para su inventario y para el descargo de sus impuestos, usted tiene que decir el tema de la facturación. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, como yo les comentaba, ¿no? Me voy a comprar un par de zapatos, tiene que ir desglosado el impuesto en la factura, ¿ya? Y obviamente en esa factura que está desglosado, esta persona, ¿verdad?, va a tomar el dinero que le pertenece del costo del producto, del zapato, pero el impuesto no le pertenece a él, le pertenece a la administración tributaria. Por lo tanto, no es ni del contribuyente ni del que el agente de percepción o recepción o responsable de ese tributo, de recaudarlo, ¿sí? No le pertenece a sus ingresos, le pertenece al Estado. Es decir, siempre debe separarlo y debe entregarlo a otra persona. Entonces,
favor, no cometamos el error, ¿sí? De que nos pregunten, ¿no? A mí me preguntan, cuando yo voy a comprar algo, a mí me preguntan, ¿quiere factura? Siempre. Sí, así le digo yo, siempre me tiene que dar factura, no me tiene que preguntar, ¿ya? Entonces, claro, ahí se aterran porque piensan que unos son los fedatarios del servicio de rentas internas, ¿no? Y eso es lo que le puede pasar, ¿ah? Le puede pasar que usted el día de mañana está en su negocio y usted le dice, ¿quiere factura? ¿Ya? Eh, Ahora lo que se puede preguntar es, ¿la factura va a su nombre o va a nombre de alguien más? Eso sí se puede hacer porque eh, este, digamos, se lo ha permitido, ¿no? Hay personas que digamos, jefes de familia que por lo general cubren todos los gastos, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay hijos que tienen que mantener a sus padres, ¿no? Entonces, ellos no tienen los ingresos, pero usted sí, y obviamente, por ejemplo, incurre en gastos de medicina, ¿no? Eso es un gasto deducible y usted necesita, digamos, deducirlo, porque tal vez no sea para su consumo, pero sí para una carga suya. Y entonces, digamos, el sistema, como ustedes pueden ver, no es que, yo les dije, no es este monstruo, la administración tributaria, que todo el mundo piensa, no, ni te metas con el SRI. Está muy bien que por cultura se diga que no se debe de jugar con el tema de los impuestos, ¿no? Ya les dije que es una responsabilidad ciudadana y debemos de contribuir con el Estado. Lo hicimos en el momento en que aceptamos la Constitución aprobada, ¿sí? Nuestra última Constitución y las otras constituciones también, porque el derecho tributario ha nacido, pues no de ahora, sino de siempre. Entonces, es nuestra obligación, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, puede llegar a pasar este tema de que nos pidan, pues, se queje algún usuario, ¿sí? De hecho, hay personas que dicen, ¿no? Uy, fulano de tal no me quiso dar facturas, muy probablemente no ha sacado el permiso, ¿no? Dijimos que también hay un deber formal de, por ejemplo, de pedir autorizaciones, ¿no? Entonces no tiene la autorización de sus facturas, no tiene, y sin embargo vende. Si no tiene la autorización de las facturas, no puede vender, ¿ves? No lo puede hacer, porque no tiene los permisos, ¿ya? Entonces, digamos, así declare los impuestos. No lo tiene porque no tiene el soporte, ¿ya? No tiene el documento de soporte de esa transacción. Entonces se va a ver en problemas. Por eso es importante saber este orden, saber cuándo estamos dentro de esta potestad determinadora, que evidentemente está pues en todo el derecho del sujeto pasivo de poder controlar o de poder verificar la existencia real de los tributos y del pago. Porque fíjense ustedes, puede ser, yo les dije, ¿no? Una respuesta favorable o desfavorable. Puede ser que usted estaba pagando además al fisco, ¿sí? Y bueno, y gracias a esta potestad determinadora que viene el mismo Servicio de Rentas Internas, resulta ser que le salió favorable. Es una posibilidad, sí, es una posibilidad. A pesar de que ellos tratarán de que se justifique todo, pero en todo caso puede pasar, ¿sí? Puede pasar y entonces no siempre se lo debe ver desde el punto de vista malo, ni nada, ¿no? Ah, demanda tiempo, sí, quita tiempo en sus actividades del negocio porque tiene a su gente moviéndose al ritmo de la administración tributaria que ha ido a intervenirlos, pero bueno, nada que no se pueda superar, nada que no se pueda, digamos, manejar. Es temporal, no están perpetuamente ahí, cumplen en un periodo. Creo que las auditorías no duran más allá de 30 días, ¿sí? O sea, es decir, los tendrá un mes y medio, para exagerar, 45 días. Digamos que tendrá un poco más de movimiento que antes. Pero en sí, si usted tiene todo bien, no va a tener ningún tipo de problema. Si está todo fundamentado, pues no va a tener ningún tipo de problema. Luego, tenemos también que exista contabilidad diferente a lo declarado, ¿sí? Es decir,
cuidado con los temas de doble contabilidad, ¿no? Eso es una realidad en este país. Hay empresas y hay prácticas, malas prácticas, porque una mala práctica, solo debe existir una sola contabilidad, pero hay quienes llevan libros contables en paralelo, y eso es un ilícito, ¿no? Entonces eso hay que tener mucho cuidado. Yo se los comento porque son temas de la vida práctica, ¿sí? No les voy digamos, a dar una clase en donde todo sea maravilloso, porque, digamos, para eso es el derecho, ¿verdad? Nosotros resolvemos problemas. Y los problemas son precisamente cuando hay actuaciones que inclusive se salen del marco de la ley, y tenemos que resolverlas y tenemos que ver qué tan maliciosas han podido ser, ¿no? Por eso el derecho tributario también tiene una categoría de derecho penal, ¿sí? Es decir, abarca hasta responsabilidades penales, precisamente porque se pueden salir del marco de la ley, y la ley penal las toma y obviamente busca los correctivos o las sanciones que dentro de su contexto penal pues deban de proceder o subsanarse. Entonces, fíjense ustedes que eso es necesario, ¿no? Bien, ese procedimiento de determinación también va a cumplir con un acta de determinación, ¿sí? Es decir, un acta en donde le va a decir, ya hemos sacado todas las cuentas, hemos revisado, y esto es lo que usted debe pagar. Entonces se elevará un acta de determinación, en donde la misma administración ha venido a liquidarle los impuestos, a decirle, así debió hacer, ¿ya? Indudablemente, en esta presuntiva, como hemos visto que hay casos en los que no han presentado documentación y han incurrido en algunas faltas, pues se aplicará un régimen sancionatorio. Es decir, va a haber, además de la determinación y el pago que pueda, digamos, determinarse para que sea pagado por el sujeto pasivo, pues entonces también puede ser aplicado un régimen de sanción, ¿sí? Una clausura o quizás una multa, ¿sí? Y los recargos también, ¿no? Que habíamos hablado sobre el recargo, ¿no? De que cuando no ha hecho de manera correcta las declaraciones, ¿no? Existirá una resolución por parte del sujeto activo de determinación, es decir, un acto resolutivo. Después de haber hecho el acta de determinación, revisarla internamente, la autoridad competente emitirá una resolución en donde dejará sentado de que se han encontrado los indicios necesarios en donde se respaldan justamente esta acta de determinación, ¿no? ¿Admite prueba en contrario? Sí, sí admite prueba en contrario. Es decir que, como les decía, quizás en el tiempo que estuvo el sujeto activo haciendo esta inspección, ¿verdad? O esta determinación de la obligación, probablemente no se pudieron cumplir con todos los descargos, ¿sí? Quizás quedaron algunas cosas ahí y que, en definitiva, el día de mañana yo puedo impugnarlo o puedo acceder a algún tipo de prueba en contrario en alguna instancia, sí lo voy a poder hacer, ¿ya? Me van a dar esa oportunidad. No, espérame un ratito. Ahí está. Y entonces podré, digamos, podrá admitirse prueba en contrario. Es decir, encontré los documentos, ¿sí? O entregué los documentos y no fueron considerados. Pueden haber algunas circunstancias ahí, ¿no? Pero bueno, en todo caso, lo importante es que el código le permite que usted tenga un espacio de defensa y que esa defensa, pues, digamos, descarte todas estas posibilidades que, como les repito, puede llegar inclusive a tener una responsabilidad de evasión fiscal, y no queremos que eso ocurra, ¿verdad? Entonces, o sea, habrán indicios de responsabilidad penal.
que quizás el Servicio de Rentas Internas vaya a decir, la intención que tuvo era la de evadir impuestos, porque no quiso presentar nada, etcétera, ¿no? O son empresas fantasmas, ¿ven? Que por lo general están conectados a otro tipo de ilícitos como el narcotráfico, el lavado de dinero, ¿sí? El testaferrismo, ¿no? También, que son delitos pues bastante importantes y que hoy en día se ve muchísimo, ¿no? Entonces, para eso es digamos, estos procedimientos que el Código Orgánico Tributario pues nos da para resolver los problemas tributarios que puedan haber. Otras formas de determinación que puedan existir, digamos que se pueda identificar, ¿verdad? Son, por ejemplo, las inconsistencias, ¿no? En las declaraciones, en los anexos, que permitan corregir, ¿verdad? Por ejemplo, diferencias en las declaraciones, ¿sí? Hay diferencias en las declaraciones. Por ejemplo, ahora leía, ¿no? Unos boletines que yo me inscribí, pues, de algunas auditoras, de algunas empresas que escriben sobre materia tributaria y que practican sobre la materia tributaria, ¿no? Entonces decían que el Servicio de Rentas Internas emitió normas correctivas, ¿sí? Para el abuso del uso de las normas de los precios de transferencia, ¿ya? Hay unas reglas de precios de transferencia, es decir, estas reglas de precios de transferencia es para el comercio internacional, es decir, para las importaciones, ¿sí? De insumos, de bienes, servicios, ¿sí? Que, digamos, están en el comercio internacional, ¿no? Y que luego, pues, arriban al comercio nacional, ¿no? Entonces, todo el tipo de transacciones que se puedan hacer con la diversidad de contratos que existen, con la diversidad de beneficios, digamos, que se puedan hacer, descuentos, precios especiales, ofertas a nivel internacional por volumen, ¿verdad? O por ediciones limitadas, etcétera. Cualquier tipo de actividad comercial, fíjense, es lo comercial. ¿Sí? Existen estas reglas que ajustan el mercado, ¿ya? Que ajustan el mercado. Entonces, por ejemplo, si hablamos de empresas vinculadas, ¿verdad? Que digamos, fue un poco lo que se determinó, por ejemplo, en el caso de Álvaro Noboa, me parece que fue, en el que él vendía a una empresa en Europa, pero el capital accionario en Europa también era parte del grupo económico del señor Noboa. Entonces es una empresa vinculada. Y resulta ser que él enviaba un precio aquí y allá llegaba a otro precio. ¿Ya? Entonces había una diferencia. Esa diferencia sí se la puede tomar como, si ven, como inconsistencias o diferencias en las declaraciones, en tal virtud que se presume que hay una intención de evadir o eludir, ¿sí? El pago real de los tributos, ¿ya? Entonces, con los precios de transferencias, ¿sí? Con las reglas de los precios de transferencias, que son algunas, porque son algunos métodos, digámoslo así, son métodos matemáticos, sobre todo, que ajustan, digamos, precisamente los aprovechamientos del mercado, entre comillas, ¿no? Entonces dice, esas empresas vinculadas, usted para tributar en el país va a tener que ajustarlo a precio de mercado. No le vamos a aceptar ese descuento, por ejemplo, o ese precio especial. No se lo vamos a aceptar. Usted aquí tributa como si vendiera una caja a cualquier persona que no tiene tal beneficio, ¿ya? Entonces a eso se refiere, ¿no? Entonces ese tipo de, digamos, de determinación también es parte de esta potestad o procedimiento de determinación que tiene la administración tributaria. Me darán 20 días para justificarlo a través de una sustitutiva, es decir, tengo que declarar el ajuste, sí, lo presento, lo pago y se subsanó.
fíjense que, repito, la administración tributaria no es un cupo, simple y llanamente le dice, ajústelo y páguelo. Perfecto, tiene 20 días para hacerlo. Si no lo hace, pues entonces va a tener problemas, ¿no? Ahí sí. Justificación de diferencias en donde se aplicarán recargos y 20 días para reclamar, para presentar el reclamo, ¿verdad? O también los 60 días que dijimos que podía tener de plazo para presentar una acción judicial ante el contencioso tributario. La liquidación de pago tendrá 60 días para que se pueda hacer ese pago, ¿sí? En el caso de que me hayan liquidado, ya dice, aquí está su liquidación de pago, vaya, pague, y tendrá hasta 60 días para hacerlo. En los factores de ajustes tendrá que haber una resolución de factores de ajustes, ¿sí? Y si existe pues alguna afectación económica en la capacidad contributiva, pues entonces, digamos, será lo discutible, ¿no? Y finalmente una resolución de aplicación de diferencias, ¿sí? Que también pueda, digamos, establecer la administración. Es decir, repito, las actuaciones que puede hacer la administración, que también son otras formas de determinación, es cuando existan diferencias en las declaraciones, existan una liquidación de pago, ¿sí? Es decir, han encontrado indicios que está mal liquidado, por lo tanto se vuelve a liquidarlo y tendrá que hacerlo, le darán 60 días para hacerlo. Si hay algún factor de ajuste, le dice, usted tiene que ajustar aquí, esta parte de aquí, algún factor de ajuste, porque no está bien liquidado, no aplicó X norma, ¿sí? Entonces, también puede ser, digamos, un mecanismo. Es decir, cualquiera de estas expresiones que están aquí, que puedan estar emitidas a través de un acto de resolución de la administración tributaria por su potestad, por su facultad determinadora, o por procedimientos de determinación, ¿verdad? Podrán, digamos, ser un mecanismo de procedimiento de determinación de la obligación tributaria. Entonces, digamos, esas son las condiciones que podemos verlo, que están contempladas en nuestro Código Orgánico Tributario y que, como ustedes pueden ver, los tributos, como les decía, como para cerrar el tema, se lo puede hacer a través del mismo sujeto pasivo, que quien tendrá que utilizar todos sus medios, todos sus sustentos, toda su contabilidad y todos los elementos que se piden, documentos de retención, documentos de importación, documentación que esté relacionada y que siempre justifique el descargo de la aplicación de una norma tributaria para la liquidación de estos impuestos y que obviamente van a estar basados en la buena fe. Es decir, siempre vamos a presumir que el contribuyente, pues, de manera transparente ha hecho su declaración. Sin embargo, la administración no es que duda del contribuyente, sino que puede y debe y tiene que, de todas maneras, haber una fase de control y por eso el legislador le permite tener esta facultad determinadora y le permite tener procedimientos dentro de esa facultad determinadora, que son los que hemos visto, ¿verdad? Que puede hacérselo de manera directa o puede hacérselo de manera presuntiva. Y frente a ellas, cada una de ellas, con reglas que le permitan identificar si es que ha existido un error en la declaración tributaria para que se tomen los correctivos del caso. Igual, dentro del marco de la buena fe, ¿sí? Si no es así, entonces estamos bordeando el marco de los delitos, ¿verdad? ¿Sí? Que también puede ocurrir. Sin embargo, estamos justamente hablando de todo aquello que, digamos, pueda envolver estas declaraciones, este cumplimiento de la obligación de pago de los tributos, ¿sí? Digamos, con diferentes procedimientos en el caso mejor dicho, en los casos que la norma prevé, ¿verdad? Es decir, quien haya hecho la declaración,
quienes no hayan hecho declaración por A, B, C motivo. No estamos hablando de una ilicitud, sino de una evasión o de una defraudación a la administración tributaria, sino que hablamos de sujetos o contribuyentes que por alguna razón no han podido hacer su declaración o no han sabido hacer la declaración. ¿Ok? Entonces, ese es, digamos, el contexto y en resumen, lo que vendría a ser este procedimiento de determinación tributaria. Bien, hasta ahí nos vamos a quedar porque ya estamos con el tiempo, nos hemos pasado 3 minutitos, ¿sí? Y ahí les dejé un pequeño foro, ¿sí? También para que lo desarrollen el día de hoy, está abierto hasta las 11 de la noche, para que tengan la oportunidad de hacerlo, ¿ya? Y ya nos vemos pues el día de mañana, que sería pues nuestra última clase de la semana, ¿ya? Espero que les haya gustado este tema y que lo revisen. Ahí les cargué la diapositiva, está cargada ya en el sistema, para que la revisen un poco. Ya les voy a cargar esta otra porque abarqué las dos, solamente les he puesto una. Ya les voy a subir la otra, y con eso lo revisan y debatan este tema, que es bastante importante, ¿no? En lo que es el derecho tributario, ¿no? La potestad que tiene la administración para determinar, pues, y comprobar verdaderamente el cumplimiento de la obligación tributaria, que, como les digo, es la institución más importante que tiene nuestro código tributario. ¿Ok? Que tengan un lindo día. Buen día a todos. Gracias por estar aquí. La gran mayoría, de 30 y pico, 30 personas. Cuídense, chao. Buen día. Chao, Miss. Gracias. Gracias. Gracias por venir. Chao, Miss. Chao.